Acaba de Hola. ingresar Elena, bienvenida, buenas tardes en Colombia, buenas noches allá en Europa. Uy, sí, hace Primero que rato ya. todo, darle la bienvenida y un agradecimiento por aceptar esta invitación. Salud. Eh, pues le cuento un poquito quiénes somos nosotros. Ujú, Esta es la Escuela Germán Rojas Niño, que pues era un comandante del M-19. ujú, La mayoría de quienes aquí estamos, la mayoría no todos, somos exintegrantes del M-19, y digo ex porque pues el M se ujú. desmovilizó plenamente. Eh, y bueno, hacemos cada 8 días una reunión para analizar diversos puntos de la coyuntura, de la política, pero también revisamos textos de algunos otros autores o hay quienes han expuesto la vida de Simón Bolívar, de algunas personas así pues de la historia colombiana. Entonces, cuando Juan David es el editor en Planeta, cuando Juan David me habló del libro, sabiendo pues conociendo mi historia, entonces yo dije, no hermano, tenemos que invitar a la autora a que nos acompañe y por eso a nombre de todo el grupo, darle el agradecimiento. Comento antes de darle la palabra, mmm, están invitados algunos periodistas, me comentó Juan David, están invitadas algunas personas de la JEP, también es posible que nos acompañen. Y bueno, yo quiero entonces cederle la palabra. Yo soy muy confianzudo, aquí todos me conocen, yo le voy a decir Elena, Sí, ¿cierto? obvio. Eso de doctora, eso no se usa. Uy, sí, sí, gracias. Sí, vale, entonces Javier, no. Javier, ¿por qué no esperamos un tricito para que se conecten los otros compañeros y los invitados que tenemos? Mientras De tanto, acuerdo. solamente decirle, Willkommen, danke, das heute Abend about this. Mi alemán es terrible, pero gracias y bienvenida. Danke auch für die Einladung. Muchas Ah, gracias por la invitación. Pues si quieren, antes de que lleguen otros, no sé, me dicen un poco cómo va a ser, si hay un formato en concreto o vamos a hacerlo simplemente así como una conversación y cada uno va hablando o Yo, cómo lo tienen pensado. Fabio, que es otro compañero, él va a tener un poco como la coordinación de Ok. la charla. Entonces, Fabio, Elena, nos puede explicar a quienes ya estamos conectados. Yo voy a ir a servirme el tinto y me disculpan dos Claro, minutos. y yo también me voy a poner aquí el cojín para que no me dé frío. Listo, mientras Fabio nos va contando. Yo alcanzo a oír desde acá. Dale, Mauricio. Compañeros, por el día de hoy, les solicito a todos que prendamos la cámara. Eso está a cargo usted, Hipólito. Ok. No, yo no la prendo porque es que no me alcancé a peinar. Los problemas de última hora. Mila, todos te conocemos despeinada. Y más Buenas- usted anoche, mijo. Más anoche. Uf, uf, uf. Hombre, para que me tome la foto. Oiga, esos secretos de noche, por favor, guárdenlos. Serio eso de quién la despeinó. La dejó despeinada. Pero qué cosita, pues. Doctora y la Elena, Eso es pura envidia, eso es pura envidia. La Elena, Sin ventaja, envidia. Elena, entienda que esta gente es un poquito chifladita. no, chiflada no, Mauricio. Lo que pasa es que estamos en familia. Y yo creo que las apariencias no deben existir entre nosotros. Vea, Somos como somos. De acuerdo, Consuelo. Si usted viera de lo que habla Álvaro,
cualquiera de Lambería les ve, ¿oyeron? Bueno, aquí se están ventilando asuntos serios, veo yo. Puede uno darles papá y uno va por un tinto y ellos terminan desorganizados. Bueno, no, Elena, mientras tanto yo tengo una pregunta. Dale. Yo estoy casi que en el borde con Alaska y estuve tratando de conseguir el libro por Amazon y no lo tienen. Lo Sí. solicité por ¿qué? Por audiolibro, no audiolibro, sino Busca libre o algo así. sí, pero no llega. No, hasta llega. acá tan lejos no, ya sé, en Alemania ha sido lo mismo. O sea, se consigue Yo lo compré en Amazon. pero digital. Pero Digital. digital únicamente, sí, Sí. digital y no, todavía no lo... ¿Será que hay alguien de alemán? Saluda, Estoy conectada desde Alemania, buenas noches. saluda. Bienvenida, compañerita. Gracias. Consuelo, pues tengo esto. se consigue solo por audio por ahora. Yo que estoy en Alemania me metí a mirar y solo se consigue en audio. Perdón, Sí, digital. Qué pena, yo soy Digital. re análoga. Ahí, mejor dicho, me toca leerlo en el computador. Pero bueno, mejor que nada, ¿no? Lo que pasa es que no hay como saborear el papel y oler el libro. Consuelo, ¿puedo chicanear? Ay, qué envidia. Tranquilos que yo en enero, el 10 de enero ya lo puedo comprar. El 10 de enero que llegue a Colombia. Consuelo, usted tiene un amigo, buena persona en Cali, Colombia, que lo consigo esta semana. Muchas gracias. Esa otra opción, que alguien aquí en Colombia lo compre, el rector de la escuela, y te lo manda por correo. Un buen regalito. Lo que pasa es que el aprovecho correo saludar de Colombia hasta acá se demora. Con alguien que viaje, aprovecho para saludar a nuestro compañero Darío. No hay que decir el apellido, ya todo el mundo sabe. Hipólito, ¿empezamos? Vale, por ahí está también Quiero Liliana, saludarlos, una hermana ¿cómo mía, están? bienvenida. Darío, ¿qué hubo? ¿Qué ha habido? ¿Qué hubo? ¿Qué más, hermano? ¿Cómo anda la vida? Hola, Elena. Hermano, ahí Hola, vamos, ¿cómo estás? ahí vamos. Un gusto verte. Bueno, Igual. Bueno, venga, yo estoy de acuerdo con lo que dice Consuelo, pero al mismo tiempo me afana un poco el tiempo de Elena, porque allá son las 9 de la noche pasadas. Empecemos ya. Invierno, entonces... Como ustedes consideren. Javier, ya estamos 27 y que se vayan sumando. Empecemos de una vez, Hipólito. ¿Y cómo se llama su hermana? Javier, ¿cómo se llama su hermana? Liliana, ahí está conectada. Liliana, qué pesar. Liliana, me escuchó, qué pesar. Ya, Hipólito, está usted al mando. ¿Por qué pesar? Después le digo por el privado. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes todos. Buenas tardes todas. Hipólito, recuérdeles que quieren la cámara para que todos pongan la cámara. Pero en el chat dice que la cierren. ¿Ah, sí? Les ruego por favor que me dejen empezar. Bueno, cerremos las cámaras para que sea mejor la Les ruego por comunicación. favor que me dejen empezar. Tengo que cerrar más bien los micrófonos. Bien. Muy bien. Elena, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo deseo gozar por la cámara una deliciosa rellena. Bueno, no, el sonido está defectuoso, Fabio. Hipólito. Elena, te aclaro que Fabio Mariño, su nombre en el M es Hipólito. Así como... Sí. Ok. La conectividad de Hipólito está pésima. Está mala. Ahí como escucha. Ahí como escucha... Bien, más o menos. Mejoró un poquito, dale a ver, y si no yo hago la presentación.
Ahí como me escucha Elena. Más o menos. Regular. Y en esta opción, ¿cómo me escuchan? Ahí bien. Un poco mejor, sí, ahí mejor. ¿Peor? No, mejoró. Mejoró, Hipólito. Apaguemos los micrófonos, por favor. No. Javier. Señor. Javier, la escucha que teníamos de ti era perfecta. Listo. Si Entonces, si mi querés... escucha no es buena, entonces tú conduces la reunión. Vale, listo. ¿Cómo está la escucha, Javier? No te escucho. ¿Lo tienes Regular, cerrado? es que se oye entrecortado, Hipólito. Tienes cerrado el micrófono, Javier. No, yo estoy escuchando a Javier. Sí. Está activado mi micrófono y la cámara están activados. Bueno, no, entonces... Claro, Hipólito el que está... Javier está claro, Hipólito es el que se escucha entrecortado. Yo te sugiero, Hipólito, que te desconectes y volvas a ingresar, de pronto se escuchará mejor. Entonces... Aquí te estoy escuchando muy bien. Bueno, listo. Estoy escuchando muy bien. ¿Cómo me escuchan? Bueno, Ya mejoró. Perfecto. Elena, muchas gracias. Decía que iniciaba el saludo contigo por cuanto en esta reunión de los sábados, en este encuentro de la Escuela Germán Rojas Niño, como pasaste a observar, se desatan los amores y los desamores, los chismes, los cuentos, se desatan una cantidad de asuntos que entre semana vienen sucediendo y en esa famosa cadena de los afectos tratan de encontrar aquí un escenario. Por lo tanto, este saludo inicial para ti tiene toda la carga de sentimientos, de abrazos, de reconocimiento, en un sentir que llamamos la cadena de los afectos, que te ruego por favor lo aceptes en la suma y en la importancia de esa diversidad. Un saludo para todas las otras personas, compañeras y compañeros que se están sumando y que cada fin de semana nos encontramos en este pedacito de tiempo que algunos compañeros y compañeras desde la dinámica de Escuela Germán Rojas Niño pues son los encargados de mantenerlo vivo, a quienes hoy les presento nuestro saludo y nuestro reconocimiento. El agradecimiento por tu tiempo, Elena. Creo que todos los aquí presentes sabemos quién eres, reconocemos tu historia y lo que representas. No, qué pena interrumpirlo, pero no le está escuchando nada. O sea, si es así, mejor no siga hablando. Qué pena interrumpir la exposición ahí del compañero, pero no le está escuchando nada. Lo escucho muy entrecortado. Un fuerte abrazo. Saludos, Hipólito. Bueno, le ruego el favor de apagar micrófonos y cámaras. Los que tengan la cámara prendida, si la apagan, se les mejora el sonido. Esta es una solicitud necesaria para que nuestra comunicación por lo masiva exige conectividad. Elena Urán Villegain, es que nos invita hoy con su escrito. Laquito, está muy entrecortado. Y la investigación, nacido desde el querer y la indagación, y nos invita a recorrer los caminos de nuestras 5 esquinas. Me oye muy enredado, hermano. De vida y de historia. Y de esa parte de la historia, de esa partecita de la historia, Elena nos presenta una reflexión que va más allá del ejercicio académico, va más allá de la misma historia, porque nace de los sentimientos y de las entrañas de familia, de las entrañas de vida, de las entrañas de los sinsabores que ella con su familia han venido sintiendo y nosotros de alguna manera en menor condición la hemos compartido. Más aún sus conocimientos que sobre el caso de la demanda armada interpuesta
por el M19 ante la Corte Suprema de Justicia, que estaba ubicada en la calle 11 con carrera séptima, aquel 6 y 7 de noviembre, es el centro y el epicentro que Elena, con su escrito, con sus sentimientos y con su saber, hoy nos sentimos en el honor de escucharla. Comedidamente, la Escuela Germán Rojas Niño invita a compartir estos sentimientos y estos sentires de Elena Urán Videgain, quien desde esta opción para nosotros de excelente oportunidad será quien hoy le da el centro y el corazón de la sesión de la escuela. A todos nuestros invitados, a todos, los invitamos a que sus inquietudes las vayan tramitando por el chat. Hagamos uso del chat para que la oportunidad que tenemos con Elena sea enriquecida con su exposición y una conversa muy amena que va a tener para todos nosotros, apoyada por Javier, que invariablemente entre los aquí presentes es el único que ya tiene el texto. Igualmente sugerimos hacer al final una conversa con Elena, presentándole las inquietudes, los amores y los abrazos que con seguridad son vivos y se despiertan más en estos momentos. Para todos ustedes, con el aprecio y el cariño que nos junta este encuentro de los afectos, les solicito la atención, la escucha y sobre todo el cariño y el respeto para Elena. Elena, les reiteramos nuestro reconocimiento, nuestro aprecio, nuestro cariño, y hoy vamos a tener mucho más cerca de nuestros afectos tu vida, tu historia y naturalmente la de tu familia en cabeza de nuestro querido Carlos Horacio Urán. Gracias y nuestro afecto. Javier, por favor. Listo, Fabio, muchas gracias. De nuevo, ya han llegado más personas, entonces pues les damos la bienvenida. Yo quiero comentar que tenía mucha expectativa con respecto al libro y le comentaba a Hipólito hace un rato cuando hablamos por teléfono, y es algo que hemos hablado. Hipólito escribió un libro sobre la tortura y sobre el perdón. Yo escribí otro libro que se llama Anecdotario de mis guerras. Son historias pequeñas sobre la vida en el M. Y tenemos el convencimiento, tenemos la convicción de que lo humano es lo más político que hay. Más que un discurso citando a no sé quién y así sé cuándo. Y el libro de Elena es muy humano, es muy humano. Y ella dice: tengo 10 años, sigo en Colombia, pero la verdad yo ya no existo. Perdí la persona que más quería, la persona que me mostraba cómo salir adelante. Se lo llevaron y ya no vuelve. Mis hermanitas nunca van a poder tener un papá como el que yo pude tener por unos años. Todavía no lo puedo creer. Y ella dice unas páginas antes: no pretendo convencer a nadie de nada, solo he querido contar. Y en otra parte dice, citando a Susan Sontag: la guerra rompe, destripa, la guerra abraza, la guerra desmembra, la guerra arruina. Y los crímenes políticos, sigue ya Elena, los crímenes políticos desfiguran la democracia. La memoria, en cambio, hace frente a la guerra, reivindica, se impone al olvido y al saltar al espacio político y público, reconstruye el tejido moral de la democracia, y es por eso que escribo. Desde el corazón, gracias por este sentido hermoso libro sobre su padre, un hombre valiente, valeroso, de esos hombres imprescindibles, como decía Bertolt Brecht.
Entonces, yo quiero darle la palabra a Elena para que nos comparta un poco, no sé si ella prefiere que le preguntemos. Yo preferiría que ella nos contara un poco más, a quienes todavía no han leído el texto, cómo lo construyó, cómo lo vivió. Yo agregaría un dato, y es que ella decidió escribir el libro porque cuando el padre murió, cuando el padre fue asesinado, ella tenía 10 años. Y cuando el hijo de Elena, a los 10 años, comenzó a preguntarle por el abuelo, por las circunstancias, vio en televisión un tanque de guerra entrando al palacio, obviamente en una imagen de recuerdo de la historia, y le preguntó. Ella dijo, le voy a contar a mi hijo, y terminó contándonos a nosotros. Entonces, Elena tiene la palabra. Muchas gracias a Fabio también por la introducción y la bienvenida. A ti también, Javier. Solo una aclaración, mi hijo no empezó cuando tenía 10 años, sino tiene en este momento, que es una casualidad, que en el momento en que se publique el libro, que yo me expongo a todo lo que pueda conllevar escribir un libro de estas características, mi hijo tiene la misma edad que yo cuando pasó lo de mi papá. No, él empezó a preguntar mucho más chiquito, casi con 3 años. Y desde entonces, o a partir de ese momento, empecé yo a escribir lentamente textos sueltos, sí, para él, y ahí me fui dando cuenta de lo importante que era también para mí, para ir ordenando todas esas emociones, ir a entender qué era lo que me había pasado, y fue, bueno, paralelo también a un proceso muy importante para mí, que fue también la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Colombia. Ahí empecé a entrar en contacto con otros colombianos, pues como lo cuento en el libro, uno de ellos, Camilo Umaña, después Alexandra Sandoval, pero todo era así virtual, y como que me faltaba como el cuerpo, y entonces ahí intenté acercarme a otros colombianos aquí en Colombia. Entonces iban pasando como todas estas cosas al mismo tiempo, y bueno, fue como muy poderoso, muy importante todo ese tiempo para mí. Y al final, después de la segunda exhumación de mi papá, decido que voy a escribir el libro ya, o sea, voy a escribir un libro, no solamente para Manuel, mi hijo, sino para todo el que esté dispuesto a leerlo y quiera conocerlo. Y también me di cuenta que era una memoria de estas, porque pues no es un libro de investigación, de periodismo investigativo. Si bien hay una investigación, yo obviamente, y todo está sustentado, para mí es una memoria. Y resulta que a mí me invitaron a un simposio, en algún momento, en el 2017, me invitan a un simposio aquí en una universidad en Frankfurt. Habían diferentes paneles, y uno de ellos era la memoria en el posconflicto. Y yo estaba sentada al lado de otros de académicos. Uno de ellos era Gonzalo Sánchez, estaba otro profesor, Gunther Mayhold, bueno, alguien de acá que yo conocía por temas laborales, pero él no conocía mi historia, y otra, Verena Dole, otra profesora alemana. Y yo, como venía antes escribiendo estos textos y vi con quién estaba sentada, yo dije, me voy a lanzar y voy a leer. Si voy a escribir algo seco, o bueno, así se dice en alemán sobre los textos científicos, pues digo, voy a escribir algo sobre el sentido de la memoria en el posconflicto, pero voy a leer cómo fue mi proceso de memoria, cómo ha sido,
como había sido hasta ese momento. Entonces termino mi exposición y después me lancé a leer este texto que yo había escrito, y ahí me di cuenta la reacción de la gente, que fue totalmente distinta si yo me hubiera quedado leyendo un texto escrito con citas y con autores y con no sé qué. Y me di cuenta de lo político que es también narrar algo desde la vivencia personal, que en realidad la memoria es un acto, o sea, hacer memoria es un acto político desde todos los puntos de vista que uno lo quiera mirar, y cómo le llegaba a la gente al hacerlo. Y bueno, y ahí estaba Laura Restrepo también en ese panel, no, ella estaba en otro de literatura, pero en ese evento, pero me escuchó, y al final se me acercó y bueno, y me regaló un libro, Muchos héroes, o Demasiados héroes, y tenía una dedicatoria que decía: para mi querida Elena, porque pronto escribiré sobre el bello libro que ella va a escribir. Yo ahí todavía no tenía pensado escribir ningún libro, o sea, ahí, como dije, simplemente me lanzaba a presentar algo de lo que yo había escrito y lo que significaba para mí recordar todo lo que nos había pasado. Y bueno, y fue como, yo estaba un poco sorprendida que ella escribiera que yo iba a escribir un libro, y sobre todo pues porque yo admiro mucho a Laura, y me parecía como que yo no me merecía que me pusiera eso. Además acababa solamente de leer un texto, no era más. Pero bueno, digamos que así empezó como a entramarse el comentario de Laura. Después vino el de otra persona, que es Doris, que aparece también en el libro con un comentario, Doris Salcedo, y la exhumación, la segunda exhumación de mi papá, que comenté antes, ahí fue cuando me encontré con Doris. Y bueno, cuando volví de esa exhumación, me senté, dije, ok, esto es algo que yo tengo que dedicarme por completo a hacerlo, no puedo escribirlo cuando llego del trabajo y después de acostar a mi hijo, no, los texticos sueltos estaban bien, pero no para hacer un libro. Y bueno, y ahí empiezo, pero empiezo primero escribiendo toda la parte vivencial y como más, pues, sí, pues las afectaciones que había tenido. También pensando en entregárselo a la Comisión de la Verdad. Y ya sobre esa base después yo empecé a hacer toda la parte de investigación, a hacer entrevistas, fui a Colombia, me reuní con viejos amigos, con quienes habían estado con nosotros esos días del 6 y 7 de noviembre, y empecé también a leer los textos de mi papá, que antes pues los conocía, pero no realmente. Y claro, de ahí también fue muy duro, y al mismo tiempo me generó un orgullo impresionante mi papá, porque era una persona supremamente inteligente, digamos que eso lo oía yo todo el tiempo, y todos los títulos que tenía, maestría 1, 2, 3, todo eso, muy bien. Yo lo recordaba, era por el inmenso amor que le tenía, era mi papá y punto. Pero cuando me pongo yo ya de adulta a leer sus textos y veo cómo reflexionaba sobre el momento histórico que estaba viviendo Colombia con los diálogos de paz de esa época, y el rol de las Fuerzas Armadas y sus, bueno, y el daño que le han hecho los poderes hegemónicos al país y le siguen haciendo, y todo esto pues que sí, que fue como, o sea, me sentí muy orgullosa de haber tenido ese papá, pero también fue muy triste, porque es como, Dios mío, ya, qué lástima no haber podido compartir con él, pues, el resto de mi vida. Y mi hijo, que tiene ahora 10 años y que pregunta tanto por esta historia, y que le interesa, porque es un niño que yo no sé por qué, o bueno, tal vez sí sé, pero la política es una pasión, él le encanta, él no se pierde un debate electoral ni de los gringos, ni acá cuando estaban las elecciones en Alemania, se sabe todos los partidos, sabe todo lo que pasa en Colombia, o sea, realmente le inquieta saber
qué está pasando en el mundo y por qué y cómo fue antes. Y es un niño muy inquieto y que yo, sí, digo, si estuviera mi papá, pues se divertirían mucho juntos. Entonces escribir el libro fue como el hoy y todo lo que me perdí, y fue una mezcla de sensaciones, pero sí, pero igual pues me siento contenta de haberlo hecho a pesar de todo lo que conlleva. Elena, en ese sentido, y le interrumpo, es un reencuentro consigo misma. Entiendo yo que ese libro es, usted lo acaba de decir, todo el tiempo que pasó, todo lo que me perdí sin mi padre, pero es también un reencuentro con el padre y con usted misma. Sí, claro, con mi papá sobre todo, y conmigo misma, pues sí, en el sentido de entender un poco mejor todo lo que he venido sintiendo y que sentí durante los años que vinieron después de la muerte de mi papá, porque yo todo eso lo quise ignorar, y le puse toda la energía para no sentir y hacer de cuenta que no había pasado, como una estrategia pues para sobrevivir, básicamente, porque era demasiado doloroso y no entendíamos tampoco bien qué era lo que había pasado, y no nos habían dado espacios para el duelo ni para expresarnos. Y claro, en esa medida sí también para conocerme más. Por supuesto, ahora pues cuando uno escribe su vida es otra cosa, porque es mi vida finalmente lo que yo ahí le mostrando a todo el mundo. Esto es como ¡fua!, abrirse. Da mucho vértigo, porque además en el momento en el que está Colombia uno puede contar con ataques de todo tipo, que claro que ha habido, que esos no, pues digamos que era de esperarse. También pues tuve algunas diferencias con Gustavo Petro, y entonces sus seguidores ni siquiera leen, sino que solo ¿cómo es que lo de las redes sociales? Bueno, también me han dicho varias cosas. Están los que me dicen que yo lo que estoy es buscando sacarle plata al asunto, que ya me calle de hablar de mi papá, que no joda más, que espera hasta el próximo noviembre, que bueno, de todo, pero... Y pues aunque uno diga que no, sí le afecta a uno un poco, pero igual vale la pena. O sea, yo no dudo en ningún momento de que fue correcto haberlo hecho, y además que como que lo sentía. Fueron muchos años de silencio, como incubando las palabras para ahora finalmente ponerlas en este libro, y pues sí, no sé si al servicio, suena un poco al servicio, no, pero a disposición del que quiera oírlas y abrirse a ese relato. Sí, es decir, supuestos argumentos irrespetuosos, hasta macabros, saldrán. Claro, usted lo que quiere es hacer plata con su papá, todo ese montón de estupideces, muy seguramente van a seguirlas diciendo. Pero hay algo que en el M, una palabra que siempre se reivindicó, y usted la reivindica con mucho amor, con mucho respeto, en la segunda exhumación de los restos de su padre, cuando dice: a nosotros, sus hijas y esposa, buscaron empujarnos lejos y lo consiguieron. Buscaron que la familia se desintegrara y lo consiguieron. Buscaron dejarnos sin patria y lo consiguieron. Pero hoy puedo decir que no lograron que nosotros, su familia, olvidáramos. Y aquí estamos reivindicando la memoria de mi papá, dignificando su recuerdo. Para mí este libro es sin duda la dignidad de una mujer, la dignidad de un recuerdo, la dignidad de su padre, la dignidad de la familia, la dignidad de su hijo y la dignidad que nos quieren robar en este país. Sí, exacto. Pues
Esa es la idea, ¿no? Desproveerlo uno de toda fuerza y sí, y pues esto que acabas de leer, yo lo había escrito incluso en otro momento y sí, lo había escrito para una conmemoración que había hecho aquí en Berlín con amigos y después lo retomé en la segunda exhumación porque siento que todo el tiempo han estado buscando eso, desde pues que pasaron los hechos, las mentiras, la burla, la impunidad, después cómo es que salen, cómo es que le llaman entrega digna en la segunda exhumación, cómo van a hablar de entrega digna cuando pues pasó todo lo que pasó, ellos sabiendo, como queriendo hacer borrón y cuenta nueva, y mira que nosotros sí hacemos las cosas bien, y a mí eso me generó también tanta rabia. Y dije, no, un momentico, aquí no están haciendo ustedes ninguna entrega digna y esta no es la única palabra, y por eso pues lo planteé así. Claro, ellos se apropian de la palabra, sí, y Elena lo que hace es reivindicarla. Sí. Claro, no era sin duda una entrega digna, era desde el momento mismo en el que encontraron el cuerpo de él al otro día, el 8 de noviembre del 85, era revictimizarlo y era restarle la dignidad que tenía como ser humano. Entonces me parece que es esa reivindicación que, insisto, sí es importante hacer y es importante recordar, y es la memoria, y es lo que decíamos al principio, lo humano y de verdad, la dignidad. Hay una escena, hay una escena del 6 de noviembre, cuando su apartamento creo que quedaba al frente de las Torres del Parque, por ahí. Queda la cuadra anterior viniendo del norte. Ah, ok, listo, ahí, sí. Ahí por la quinta. Sí, sí. Y donde se reúnen Germán Castro Caicedo, donde se reúnen todos los amigos de la familia a acompañarlos mientras esperan noticias. Y hay una escena que me parece pues terrible pero ilustrativa, y es como por la ventana ven pasar los tanques de guerra hacia el palacio. Sí, lo narra con mucho dramatismo, y creo que pues, lo retoma después, ya casi al final del libro. Sí. Sí, eso fue, sí, cuando llegamos del colegio, que mi mamá, bueno, nos deja en la casa y ella vuelve a salir por la hermana más chiquita que estaba en el jardín, y yo me asomo en la ventana, esto era sobre el mediodía, y vi pasar ese tanque, y fue como, pues sí, fue espantoso porque era como la guerra ahí enfrente de la casa. Pero como lo cuento en el libro y como lo dije antes, yo no dije nada al respecto, yo me callé eso mucho tiempo, que incluso que al final pensaba si era que lo había soñado. Y otra cosa que es muy triste o dramática, o sea, es que nosotras entre las hermanas no hablamos de nada de lo emocional, o cómo hemos vivido cada una estos hechos. Y hoy, hace unos días, me dice la hermana que me sigue, me dice, ay, el tanque, yo creo que yo también lo vi. Pero no, yo no sabía, o sea, si nosotros hubiéramos hablado, no sé, a los pocos años hubiera sabido yo que no era un sueño y que mi hermana también había tenido esa misma sensación, pero eso fue otra de las cosas que hicieron esa pérdida de mi papá tan dura, que estábamos muy solas, porque mi mamá pues estaba concentrada con sacar la vida adelante de 4 niñas sola, y no, en la casa no se volvió a hablar del tema, como, no sé, como ella entendió que esa era la manera de salir más fácil de ese dolor, y pues al final quedan muchas cosas pendientes. Y sí, en algún momento del libro lo retomo
porque yo silenciaba todo eso y lo mantenía bajo llave, porque de niña creía, y durante mucho tiempo, yo empecé a hablar recién con 25 años, y yo creía que si no lo ponía en palabras no existía, no había pasado, no sentía, no, era como, sí, lo que dije antes también, para protegerme. Y no quería recordar yo ni ese tanque, ni a mi hermanita enfrente de la puerta preguntando dónde está mi papito, ni las horas de mi mamá buscando como loca por todos lados a ver dónde está mi papá. No, 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 no. Había una evidente negación, ¿cierto? Sí, sí, obvio. Y un niño necesita, para algo tan traumático, necesita apoyo y acompañamiento, que le ayuden a entender qué es lo que está viviendo. Si no, un niñito solo no puede. Y yo, pues otras historias que he conocido, oigo que dicen, ay no, en ese momento mi familia, mis abuelos me ayudaron mucho, mis tíos, mis primos, no sé. Y ahí me doy cuenta, y nosotros no teníamos nada de eso. Y bueno, por eso supongo que duró tanto tiempo, tanto tiempo. Y además, pues por ser un crimen de Estado que se ha negado y que sigue impune, pues igual lo vamos a llevar hasta que haya un cambio de parte del Estado y también de la sociedad, porque todavía seguimos en las mismas. Como ustedes saben, hasta hace poco estaba la Fiscalía diciendo que no había desaparecidos. Entonces, sí. Claro. ¿Quién era su padre? Porque y usted lo aclara muy bien en el libro, me parece que es muy respetuosa frente a los hechos y deja claridad en el sentido de que el M-19 no iba a hacerle el favor a Pablo Escobar, ¿cierto? Sí. Y que había una serie de expedientes sobre violaciones de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas en Colombia. Tengo entendido que su padre tenía uno de esos expedientes y que de alguna manera dijeron, este es uno de los que hay que castigar, ¿sí? Para decirlo de una manera muy cruda. Pues dos cosas. A ver, yo creo que, yo lo que sé es que no hay pruebas de que el narcotráfico haya apoyado al M-19 más que el testimonio de un sicario. Y para mí eso no es ninguna prueba. Pero así como lo planteaste que la guerrilla no le hizo un favor al narcotráfico, quiero decir aquí que tampoco nos hicieron un favor a nosotros. Sin duda. Y ahí soy clara también en decir que si fue el ejército quien masacró a la gente que estaba allá adentro, torturó a mi papá y lo ejecutó, la guerrilla tiene una responsabilidad grande porque nos hicieron mucho daño. Yo tengo toda la disposición de hablar con todos, porque es decir, es que yo no guardo rabia ni rencores. Y hoy le decía a alguien, si el ejército estuviera dispuesto a hablar, también lo hacía, pero sé que ellos no lo van a hacer. Eso sí que sé que no tienen la grandeza para hacerlo. Y bueno, mi papá, entonces ahora volviendo a la pregunta, mi papá, no sé, yo tampoco sé si él tenía un expediente concretamente, algo tenía que tener porque él estaba en la sección tercera, que era o es, como ustedes saben, la que condena al Estado por sus faltas. Poco tiempo antes, como ustedes también saben, pero no sé, tal vez hay alguien que no sepa, había condenado la sección tercera de manera histórica al ejército por la tortura de la médica Olga López de Roldán con su niñita. Una historia brutal y obviamente ellos no estaban muy contentos con eso. Entonces, a mí lo que me parece importante al contar estos hechos es poner las dos caras de la moneda y no solamente una, que es lo que se nos ha presentado durante todos estos años. Ustedes lo saben mejor que yo, o bueno, lo saben también. Y mi papá, yo creo que no solamente era el hecho de que estuviera en la sección tercera,
del Consejo de Estado, sino que era una persona con un pensamiento progresista que venía de los movimientos de estudiantes católicos, que después se convirtió en la teología de la liberación, que como saben, pues es como el comunismo de la iglesia, y fueron muy perseguidos, y escribía y reflexionaba sobre temas de las Fuerzas Armadas y su relación con la élite política, y pues su servicio, su subordinación a las políticas exteriores de Estados Unidos, a los intereses estadounidenses. Y era muy firme pues en su manera de cuestionar y criticar esto. Y yo me imagino en esa época, después de Turbay decir eso, Dios mío. Y estando en la sección tercera, no, pues, o sea, es que tenía todo el perfil para que a él ya lo venían siguiendo cuando también él organizó huelgas estudiantil, una huelga estudiantil en Medellín, donde que lo echaron de la universidad, que lo echaron, y él ahí, consciente de la importancia de escuchar a todos los sectores y que todos participaran, también en esa huelga participaron miembros del Partido Comunista, diferentes sectores, movimientos de católicos, intelectuales, los estudiantes, o sea, había mucha gente ahí. Y bueno, y desde ahí ya, no, y ellos venían, mi mamá y mi papá después vinieron de Uruguay, y bueno, ahí también, antes de ayer me contó alguien una historia que mi mamá no sabía, pero como que tuvieron una persona que les ayudaba en la casa, que en algún momento renunció, y que mi papá le preguntó, pero ¿por qué se va? O sea, que tiene que ver con, necesita que le paguemos más o algo. Y entonces ella finalmente dijo, no, lo que pasa es que a mí me han estado pagando para que yo esté informando sobre ustedes. Y pues los dos tenían todo el perfil. Mi mamá venía de Uruguay, el hermano de mi mamá era tupamaro, y mi papá pues con un pensamiento abiertamente de izquierda, pues digamos que... Y después... Como dicen ahora en el régimen colombiano, la perfilación o el perfilamiento, desde entonces se usaba la palabra perfilar. A él lo tenían en la mira hacía mucho tiempo. En otra ocasión, en una reunión que hizo privada con otras personas, y en donde había venido Leonardo de Boff de Brasil, un teólogo de la liberación, llegó el DAS a sacarlos a todos y a cerrarla, y era una cosa privada, y le tomó los datos a mi papá, o sea, sabían exactamente quién era. Entonces la combinación de él estar en esas cosas, escribiendo al respecto, daba clases en la Javeriana de Ciencia Política, y al mismo tiempo estar en la sección tercera era complicado. Y tener relaciones estrechas con el CINEP. Sí, no, pues, o sea, es que, no. Claro. Pero era un demócrata, sin duda. Sí, era un demócrata y un abogado íntegro y era antimilitarista, y consideraba así la lucha armada como la última opción por su convicción católica, pero no la católica de rezos y el rosario y esas cosas, no, sino realmente en la fe de Cristo. Y él creía que alcanzar la paz a través de las armas no era posible. Y eso sí siempre fue muy enfático en sus escritos también. Y bueno, y pues sí, muy antimilitarista. Entonces, no era alguien que venía de la élite tampoco. Sí. Creo que eso resume un poco lo que era mi papá, y también por qué terminó como... Él venía de una familia campesina antioqueña, ¿cierto? Sí, el padre tenía una mina, o administraba una mina, y la mamá era maestra. Pero sí, maestra rural. No era gente pudiente, ni mucho menos.
Sí. Pues yo no sé, Elena, si tiene algo que agregar en esta charla, digamos que desordenada que yo le he planteado. No, pues yo también hablo desordenado, así que... No, pero entonces yo no sé si Elena, exactamente, Ana Cristina pregunta que si puede intervenir también. Yo no sé si abrimos un espacio y de cuánto tiempo dispone Elena para responder algunas preguntas, algunas intervenciones de las personas, del auditorio, como se decía antes de la virtualidad. No, pues empecemos con las preguntas. Aquí estoy. Listo. Vale, gracias. Entonces yo sugiero la siguiente mecánica. No sé si alguien ya ha hecho sus preguntas en el chat por escrito o si alguien quiere hacerlas de manera directa. Yo sí sugeriría que quienes intervengan prendan la cámara y el micrófono. Es decir, me parece que es mucho más enriquecedor hacerlo si nos estamos viendo las caras, ¿cierto? Entonces, Ana Cristina tiene la palabra. Hola, buenas tardes y muchas gracias por permitirme estar acá. Buenas noches, Elena. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Elena, yo pues tengo varios puntos anotados con respecto a lo que expones en el libro. Y digamos, es pertinentemente cuando hablas de lo que sucedió cuando tú vas a la Casa Museo del Florero, después cuando Luz Helena está en medicina legal, cuando hablas de un pacto de silencio en el que entraron los medios de comunicación y después cuando hablas de la demora para publicar el libro de Anna Carrigan, por mencionar solamente cuatro aspectos en los que es evidente, digamos, una forma de establecer un relato oficial, ¿cierto? Que uno dice, hay claramente una estrategia para establecer el relato oficial. En este momento, en el Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo está haciendo algo que yo... se me ocurre que tiene muchos puntos de confluencia con lo que tú expones en el libro. Entonces yo te quería preguntar si dentro de lo que has estado en contacto con Colombia y lo que tienes de conocimiento de lo que está sucediendo en Colombia, si crees que en este momento desde el Centro Nacional de Memoria Histórica probablemente también se está estableciendo ese mismo, digamos, esa misma estrategia de establecer un relato oficial y de borrar con todo lo que se había avanzado, por ejemplo, con el Basta Ya y con todo lo que se había hecho con Gonzalo Sánchez, que tú dices ahorita pues que estuviste con Gonzalo Sánchez. Sí, sin duda. Digamos que no es casualidad que esté él ahí, después de que intentaron poner a otros 3 primero o 2 que eran igual o peor, bueno, este creo que es insuperable, pero todos eran negacionistas. Y claro que la idea es que se reconozca solamente a unas víctimas del conflicto y todo lo que tenga que ver con responsabilidad estatal y crímenes de Estado, alivianar ahí las culpas o ni siquiera reconocerlos. Evidentemente eso es lo que a mi parecer está intentando hacer este señor. Es decir, de hecho no es que ni siquiera reconoce que haya un conflicto armado en Colombia, que haya habido. Sí, es parte de lo mismo, por supuesto. Eso sí, no me cabe la menor duda. Sí, Ana Cristina, no sé si tienes algo adicional que preguntarle. Sí, no, pues me da como pena acaparar la conversación, pero sí me gustaría extender un poco ahí en ese punto de lo que está sucediendo en el Centro de Memoria Histórica, porque aquí estamos viendo un relato que se basa en los hechos de lo que ocurre pues en unos días específicos, pero aquí ya estamos hablando de una verdad oficial que se quiere imponer con 50 años. Entonces se me ocurre, pues tú escribes un libro y varias personas han escrito, claro, tú lo escribes desde un yo que se abre a la gran historia, no te centras solamente en Elena, sino que te abres a la gran historia.
pero yo me pregunto por tantas víctimas del conflicto en este momento que están diciendo, pues tantas señoras que ven la historia de sus hijos, que ven esas historias que se están alterando, se está alterando todo un guión, todo lo que se ha logrado durante tantos años, y estos ciudadanos dicen, bueno, ¿yo qué puedo hacer para que esto no funcione? Porque esto sí es parte de una estrategia más grande. ¿Con quién puedo hablar? ¿Cómo me puedo mover? ¿Qué puedo hacer si no tengo las herramientas para hacer algo contra esto que están haciendo de borrar todo lo que se pudo avanzar? Sí, pues ahí pienso que sí es indispensable como el apoyo de organizaciones de derechos humanos o otros que no sea obviamente el Centro de Memoria Histórica, que ayude a las personas como a organizarse, porque es verdad, digamos, yo tuve la posibilidad de escribir un libro y es otra vez yo contra el Estado, por decirlo así. Es la historia, otra vez, es mi verdad contra la que han querido todo el tiempo mostrar y que yo siento que sí, tengo la suerte, soy privilegiada, lo que sea, en poderlo poner en un libro y que me lo publique Planeta. Otros no tienen, por las razones que sean, esas posibilidades y quizás sí necesitan un poco de ayuda para ver cómo organizarle, porque yo estoy segura que lo que dices tú, hay mucha gente que quiere hacer algo pero no saben cómo, y es que cuando uno tiene que enfrentarse solo contra ese poder, es que es muy, o sea, es muy fácil desistir de entrada, porque, y por eso ahí insisto muchas veces en que espero que el libro no se quede solamente en que qué triste que fue, claro, sino que movilice a la gente y que se den cuenta que es que si no actuamos no va a cambiar nada y que lo poquito que pueda hacer cada uno es esencial para que cambie para todos. Sí. O sea. En el libro Elena plantea que en este momento es muy difícil, sin duda lo es, el esclarecimiento y alcanzar la justicia. Todo está en un régimen dictatorial, ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Sí? La fiscal que estaba adelantando, la fiscal que develó las primeras pruebas sobre la muerte de su padre, que fue un asesinato, cuando ella iba a llamar, el día que iba a llamar a los militares a indagatoria, la echaron de la fiscalía, la destituyeron. ¿De qué manera se podría proyectar, un poco retomando lo dicho por Ana Cristina, de qué manera se podría proyectar el mecanismo del espejo, ¿cierto? O del rebote, y es que organismos internacionales hagan las investigaciones, los juicios, y después eso llegue a Colombia. En este caso, en particular, desde la muerte de su padre, funcionó en la medida en la que un organismo internacional intervino y condenó al Estado colombiano, y salieron pues con un chorro de babas, pero bueno, pero ya hubo una investigación más seria. Sí, pues fue importante en el sentido que para la sociedad, creo que ahí fue donde hicieron clic, y ahí mucha gente que antes no hablaba empezó a hablar, otros magistrados o personas ajenas a los hechos, como que empezaron a interesarse más, o sea, como que siempre es necesario que o el Estado, en este caso no, o un organismo internacional diga, estas personas son víctimas de estos actos atroces que cometieron estas personas. Ahí hubo un cambio importante y en esa medida fue pues crucial, pero pues la impunidad persiste, o sea, a nivel de justicia seguimos en las mismas y Colombia sigue negando. También para mí, por eso es importante, ojalá que yo pudiera traducir este libro, voy a ver si lo logro aquí en Alemania. Ya la Agencia Federal para Educación Política me dijo si te lo traducen lo acogemos en nuestro catálogo porque tienen ahí muchos temas de memoria. Y por ejemplo me interesaría especialmente en francés porque allá está el Jaime Castro, embajador de la OSD,
porque creo que sí, solamente cuando la comunidad internacional pone los ojos en ciertas cosas, hay un poquito de cambio. Y bueno, pero Le vamos a ver. tienen miedo. Le tienen miedo a Pues la es comunidad que, internacional. Pues es que van afuera y dicen todo lo que están haciendo por la implementación de los acuerdos y ya sabemos cómo es en la realidad. Sí. Entonces es importante que mucha gente no sabe realmente lo que pasa y creen que es es una democracia, que es un Estado de Derecho, hay elecciones, es muy difícil entender qué es lo que pasa allá. Claro, claro. Yo quiero devolverme, o antes de hacerlo, no sé si Elena quiera leer algún pasaje en particular del libro. Pues que no lo tengo aquí. Ya. No Bueno, tenía pensado que me iban a pedir que leyera nada. Yo prefiero que lo lean ustedes. Prefiero que lo lean ustedes. No, yo ya leí dos pasajes que me impactaron. Hay algo, y si le molesta Elena me dice sinceramente, pero hay un pasaje que produce indignación. Hablábamos de dignidad. Hay uno que me indignó. Es el magistrado que traiciona. El magistrado al que el M-19 le dice, salga, somos tantos, estamos en tal parte, lleve este mensaje a Presidencia de la República, y el tipo no se va para Presidencia de la República, sino que se va a encontrar con los militares y a decirles, están aquí, disparen allá. Sí, o sea, yo no sé si él dijo disparen allá, pero en todo caso sí salió y chao. Y se olvidó de sus colegas y de todos los que estaban ahí dentro. O sea, y dijo, ¿dónde están con los guerrilleros y los magistrados? O sea, yo no sé si él dijo que voy a contarles para que le disparen. Eso no sé, pero lo que sí es que no se ocupó de que realmente pararan y mandaran a la Cruz Roja y sacaran a la gente. O que el mensaje llegara a Presidencia, que era la idea. Él se fue para su casa tan tranquilo y los abandonó a todos. Y sí, es una persona, sería un burócrata que no, además era, según entiendo, alguien que era cercano a los militares y de todas formas no acostumbrado a desobedecer a la autoridad. Claro. Y esas personas son al final las más terribles. Pues, sin duda. Digamos lo que pasó acá. Sin duda, le dan una misión de intermediar para alcanzar el cese al fuego, la paz en ese momento y no cumple la misión. Yo lo veo tanto del lado de este magistrado, como Arciniegas, como también de parte de la Cruz Roja. A mí me parece increíble que él no haya, si en el momento a él lo frenaron para que no entrara, pero ¿cómo es que entonces después igual se mantuvo callado y no denunció eso? O sea, claro. Es lo mismo. A él lo mandaba, era el emisario del gobierno, tarde, muy tarde ya, pero era el que mandaban para que interviniera ahí y se dejó imponer la voluntad del ejército, que le dijeron, no, espere, y espere, hasta que acabaron con todo. Lo dejaron entrar cuando ya no había nada que hacer. Y él después no denunció eso. Claro. Pues que la Cruz Roja tiene que saber que eso, lo que estaban haciendo ahí era acabar con todo. Claro. Y el otro, el emisario de los rehenes, también. Sí, están en tal baño y chao, yo me voy para mi casa a cambiarme, a bañarme y listo. Bueno, si me permiten, o alguien tiene una pregunta adicional, o puedo leer un pasaje del capítulo 9. Está hablando de por qué ha habido impunidad y dice, solo quien no quiera ver pensará que son meras casualidades. Creo que las respuestas a tantas preguntas son evidentes. El caso de la ejecución, tortura y desaparición de mi padre y de las demás víctimas de los hechos del Palacio de Justicia
Es un caso que va más allá de lo jurídico y tiene grandes implicaciones políticas. El de mi padre, concretamente, compromete a más de 3 generales de la República y las investigaciones han sido truncadas y saboteadas desde el principio y por diferentes sectores de la sociedad para mantener un manto de ignorancia y silencio en cuanto a lo acontecido. Y amarro esto con la carta que usted le hace llegar por intermedio del embajador Juan Mayer en Alemania al entonces presidente Juan Manuel Santos. Cuéntenos un poquito de eso, porque Juan Manuel Santos también llega a Europa a hablar del proceso de paz y de lo bonito que era todo. Sí, y él vino a hacer acuerdos militares y a recoger plata para el proceso de paz, que todo muy bien y muy bonito, pero ya cuando se trataba de este caso, entonces él pues criticó una decisión judicial, porque él critica que hayan condenado no me acuerdo si segunda o primera instancia a Arias Cabrales. Y a mí me pareció, o sea, primero fue Uribe, pues lo que están haciendo ahora, ¿no? Y respetar las decisiones judiciales y la independencia judicial. Y después fue otra vez Juan Manuel Santos, pero yo ahí decía, ¿pero esto qué es? O sea, este señor que habla de que las víctimas en el centro, de que los acuerdos de paz, pero ahí uno ya se da cuenta que como que el valor de la verdad no es tal. Porque ahí ya primero fue para él más importante proteger a este militar que ponerse del lado de las víctimas. Si me permite citarla, en la carta que usted le manda a Santos, que nunca le responde, no. Le dice, ¿cómo pretende usted acercarse a la paz mientras desacredita la justicia dando opiniones peligrosas sobre sus fallos, creando malestar entre las personas y poniendo en peligro la vida de los defensores, abogados de derechos humanos y jueces involucrados en valientes sentencias? Bien sabe que sus comentarios ponen en peligro hasta a las propias víctimas. Claro. Dice, hoy sabemos que mi padre fue privado de la libertad cuando salía herido del palacio, torturado y ejecutado por las fuerzas militares que dirigía Arias Cabrales. Y le pregunta, ¿de qué sirve reconocer que hay víctimas cuando usted, presidente, es el primero en revictimizar? O sea, Sí, eso fue o sea, cuando yo supe que Santos estaba protegiendo a Arias Cabrales y poniendo en riesgo pues a este juez, a mí me generó tanta indignación, yo me acuerdo que yo no podía dormir, era como que, y entonces ahí me senté y escribí esa carta, y bueno, y se la entregué, sí, como dice ahí a Juan Mayer, por pues, la facilidad que tenía, sabía que justo iba a venir, y bueno, no hubo respuesta porque los poderosos en estos países no responden. Y es muy sarcástica usted en el comentario que le hace a Juan Mayer, cuando él le dice que usted era muy brava. Dice que lo último que le faltó decir es, pero brava te ves más linda. No, Comentario absolutamente machista. Yo quedé porque salimos de una reunión, yo asesoraba a un diputado que era el vocero para Latinoamérica, entonces bueno, yo trabajaba con él en la socialdemocracia y estaba Juan Mayer, entonces claro, pues ni hubo a que fuera y aproveché como a ver qué, y me sale con eso, y yo decía, pero esto, o sea, es que uno queda en ese momento como sin palabras, como que, porque además, pues a mí me parecía que Juan Mayer, por lo menos uno podía hablar con él, mostraba interés, digamos que no, hay miles de ejemplos mucho más aberrantes pero
Sí, me imagino. Pero en ese momento Era muy Juan Mayer complejo. estaba En ese momento se simplemente... le salió, es que también es el tema de ser mujer y levantar la voz, como calladita, más bonita. Sí, sí. O cuando se pone brava también se ve bonita. No. Sí, sí. Eso no lo dijo él, pero lo dice usted con todo el sarcasmo del mundo y me gustó mucho que lo planteara. Lo que pasa es que Juan Mayer estaba obedeciendo órdenes del jefe y pues Santos era el jefe. Ya, pero no tenía por qué decir que tan brava, o sea, como que tan brava, que entonces ¿qué? Sí, claro, no, es descalificarla. El uno revictimiza y el otro descalifica. Es toda una estrategia, pues, Yo creo vergonzosa. que él cayó en eso. Y me podría imaginar que le da vergüenza hoy y es un automatismo de los hombres con las mujeres. Ya es como tan implantado que ni siquiera piensas como que... Sí. Yo escribí lo que me iba acordando. No, eso está muy bien, el comentario me gustó mucho. Tengo una pregunta. Yo escribo cosas y hago corrección de estilo. Y tengo una pregunta. En el texto que aparecen aquí de su padre, Rojas y la manipulación del poder, yo tengo el libro. ¿Usted lo tiene, el de su padre? Sí, sí. Ah, bueno, yo tengo ese libro, yo lo usé para mi tesis de pregrado en la universidad. Pero aparece como Carlos H. Urán con tilde. Ah, porque él le quería poner... Porque aquí figura sin tilde. Porque es que Urán es un apellido vasco y en vasco no hay tildes. Eso fue una castellanización y dentro de los que tienen apellido Urán también hay unos que le ponen hasta H intermedia. Sí, o sea que sí, es para hacer la acentuación, pues no Urán, sino Urán, que es muy gracioso porque en alemán Urán tiene un significado, o sea, es una palabra del léxico alemán y no tengo que estar explicando. Es en el único idioma, porque en Colombia siempre Durán, no, Urán, Durán, no. En cambio aquí digo, pero aquí sí es Urán, ya, donde no hubiera pensado. Pero es un apellido vasco y eso, no tiene tilde. Bueno, esa es la razón Entonces yo ahí dije, no, pues sin tilde. Volvamos a los orígenes. Claro. Sí. Y ahora cuando se conectó también me fijé, Urán sin tilde. Sí, bueno, escribió mi hijo porque no tenía... Sí. Pero en la reproducción facsimiliar de lo del CINEP sí aparecía con tilde. Sí. Bueno, no, pero bien. Era un paréntesis ahí de curiosidad. No, la tuvimos con Juan David, que sí, pero ¿cómo hacemos? Pero si tu papá firmaba con tilde y tú sin tilde, yo no, yo sin tilde. Ya, sí, todo el libro está sin tilde, me parece bien, pero no sabía eso del origen vasco, pues, sí. del origen vasco sin la tilde. Pero bueno, ¿quién más tiene preguntas? No quisiera yo ser el único. Darío Villamizar quiere, Darío Villamizar quiere participar. Entonces, por favor, Darío, adelante. Elena, muchas gracias por esta exposición, por acompañarnos en este rato. Yo te escuché también cuando hablaste con los Danieles y hoy pues lo único que tengo por decir es que crece mi admiración por tu compromiso, por tu valentía. Yo creo que nos has entregado un trabajo muy importante. Nosotros, como M19 o como ex integrantes del M19, en algunos momentos, tanto a familiares como a magistrados, hemos pedido perdón por lo que ocurrió el 6 y 7 de noviembre de 1985, y en lo particular, creo que es una nueva oportunidad para hacerlo. No es que estemos permanentemente pendientes del momento para pedir perdón ni nada por el estilo, pero creo que el mejor homenaje a tu valor, es expresarte, en el caso mío, la admiración, el respeto por lo que haces, y también a tu madre, con quien en alguna oportunidad tuve
en algún momento tuve la oportunidad de conversar con ella, y por supuesto a tu hijo. Gracias. Muchas gracias. Creo que Consuelo Javier. también está pidiendo la palabra. Dale, Consuelo. Sí, En sí. español, por favor. En español, por favor. No, no alemán, ni francés, ni inglés, ok. No. No, yo creo que Darío me robó las palabras y simplemente yo quería de verdad de corazón como integrante del M19 agradecerle. No he leído el libro, estoy ansiosa por recibirlo para empezar a leerlo. Y según lo que habló Javier, me parece que es un libro que me va a hacer llorar, ¿sí? Que me va a tocar las entrañas. De todas maneras, pues como dijo Darío, nosotros ya hemos pedido perdón a todos, pero simplemente le presento mis respetos y mi admiración por haber hecho ese libro vocero de lo que realmente, de todas las mentiras que se han dicho y sacar la verdad a flote, sacar una verdad a flote. Simplemente gracias por haber tomado el tiempo de hablar con nosotros, con este grupo que de verdad, así seamos seguidores algunos de Petro, la respetamos, la queremos ahorita en este momento. No, realmente muchísimas gracias por sacar a flote una verdad escondida y una verdad que no se niega. Simplemente eso, Ojalá gracias. que lo lean otros, sí, gracias. Sí. Marta Arjona pide la palabra. Elena, muchas gracias por contar en este espacio esta parte de tu vida. Para todas y para todos nosotros es algo que igual nos marcó para toda la vida. Tenemos muchos amores, recuerdos de personas entrañables que perdieron la vida allí. Y gracias por empezar a hacer, seguir con ese tejido de la memoria colectiva. Es vital y es importante. Y tu voz como mujer, como madre, hace parte de las miles de voces de mujeres en este país que han tejido la historia como ciudadanas, como constructoras de paz. Te agradezco mucho, de verdad, el escucharte y espero igualmente como Consuelo, ansiedad infinita, poder leer tu libro y tener todas esas reflexiones que ojalá después de leerla la pudiéramos compartir. Un abrazo fraterno para ti, para todas las mujeres y hombres que están con nosotras hoy acompañándonos en este relato. Y gracias por este espacio. Realmente hoy es muy significativo para todas y todos nosotros. Un gran abrazo. Gracias. Fernando. Sí, buenas tardes para todas y todos. Hombre, acabé de llegar, venía en cicla, venía loco y desesperado. La he oído en todas las entrevistas que he podido. Siento que este es un momento que esperábamos muchos y muchas. Porque no solamente está el aprecio y el afecto y el corazón con los compañeros nuestros, sino que también creo que todos y todas tenemos conciencia, quienes militamos en el M, de la importancia que tenía la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado de la época como un baluarte moral de la República, como, dijéramos, como un faro que iluminaba con justicia y con sabiduría al país. Entonces, creo que perdimos todos. A veces yo pienso que nos equivocamos de blanco, que el blanco había sido una cuadra al sur. El mismo diseño operativo, pero una cuadra al sur. Y había sido distinta la realidad. Pero creo que el dolor que sentimos nosotros, los compañeros, no se compara con el dolor que sintieron los familiares de la gente que murió en el Palacio. Y distinto hubiera sido que hubiera muerto en el fuego cruzado, distinto hubiera sido que hubiera muerto combatiendo, distinto hubieran sido que hubiera muerto en circunstancias distintas, pero
pero morir, dijéramos, tras la tortura de asesinados es un elemento que nos duele a todos muchísimo. Pero reitero que para nosotros es muy importante y creo que todas y todos esperamos un momento como este para reencontrarnos, para... Vale, listo, Fernando. Gracias, Fernando. Vale, Álvaro pedía la palabra también, sí. Disculpa que había pasado por encima, Álvaro, dale. No, tranquilo. A ver, y de avisar, me quito las palabras también, para pedir perdón. Realmente es duro. Es duro, asumimos los errores que comete cada quien. Cometimos errores, tuvimos aciertos, tuvimos dichas y tuvimos desdichas. Y en este caso, Elena, gracias por compartir este momento, porque ahora lo que todos queremos para que todo quede saneado es conocer la verdad desde cada punto de vista. Si hay algún militar que tiene la verdad, queremos que la exponga. Queremos que todos expongan la verdad para poder conocer exactamente qué es lo que ha pasado en Colombia, qué es lo que sigue pasando y cómo podemos continuar en esta lucha. De parte de la certeza del amor y de parte de los miembros del M19, muchas gracias, Elena. Gracias. Gracias. Vale, yo quiero mencionar algo aquí que sabemos 2, 3 personas de las que estamos reunidas. Yo publiqué el año pasado el libro El anecdotario de mis guerras. E invité a Fabio, a Hipólito, a que estuviera en la presentación. Hipólito fue coronel del M19. E invité a un coronel del ejército, ex coronel, compañero mío del colegio. Y fue un acto muy bonito en la Universidad Central donde yo dicto clases. Y estaba yo en la mitad sentado a ver cuál de los dos iba a embarrarla, si acaso iba a embarrarla. Y al final terminaron de amigos, ambos boyacenses, tomamos cerveza al frente, pero en la mitad del evento, frente al auditorio lleno de estudiantes, de pronto se levantaron y yo me corrí para atrás y dije, ¿qué va a pasar aquí? Y se dieron un abrazo. El coronel del M19 y el coronel del ejército se dieron un abrazo. Fue un acto conmovedor, muy lindo, y yo creo que sí hay gente en las fuerzas militares, gente que participó, que participamos en la guerrilla, gente que todavía está en la guerrilla, en el ELN, ¿cierto? Que lo hace honestamente, que hace honestamente lo que hace y que está en disposición de aportar, que está en disposición de conocer. Y allí agrego algo, yo no creo en la verdad, yo creo en las verdades, en las verdades que pueden en determinado momento ser hasta contradictorias, ¿cierto? Pero aquí hay muchas verdades contadas con honestidad, contadas con ética y contadas con mucho amor, con mucho respeto, con mucho reconocimiento y lo dicho antes, con mucha dignidad. Título personal de nuevo, Elena, muchas gracias. Y yo como un bobo hablándole de usted y todo el mundo tuteándola. Entonces, sí, sí. Mar Williams quiere decir algo. Sí, sí. Mar Williams. Sí, Mar William pide la palabra. Adelante y después Catalina Lozano. Buenas tardes. Elena, felicitaciones y todo el abrazo de solidaridad con todo lo tuyo y de verdad gracias por lo que has hecho. Yo quería básicamente decir 3 cosas. Uno es que justamente ayer se cumplieron 75 años de la apertura del juicio de Nuremberg, de los criminales de guerra nazi, en una ciudad que de alguna manera era emblemática para los nazis, ¿no? Las 35 leyes, las reuniones masivas, todas esas locuras
de Hitler se hacían justamente allí. Y a pesar de la extraordinaria destrucción que tuvo esa ciudad, quedó casi que incólume el Palacio de Justicia. Y fíjense que es el año 45, es el 20 de noviembre de 1945 que empieza el juicio, y 11 meses después se conocen las sentencias, 12 penas de muerte, etc. Y algunas absoluciones inexplicables, pero las hubo, y unas cadenas perpetuas. A mí yo he querido traer, Elena, y además entiendo que tú vives en Alemania, he querido retrotraerme en el tiempo, aprovechando esa particular coincidencia de ese aniversario que se cumplió ayer del tribunal, porque ese tribunal marcó, para la historia de la humanidad, marcó un hito trascendental en la medida en que perfectamente los aliados, Rusia, Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos, perfectamente han podido poner un paredón y disparen y se acabó. Sin embargo, no fue así. No fue así. Se le dio un tinte, un carácter, se le dio una enseñanza al mundo de que los criminales, por más bárbaros que sean, hay que juzgarlos. Hay que someterlos al imperio de la ley. Y es muy curioso que justamente en ese tribunal, justamente los delitos de genocidio y de crímenes contra la humanidad no existían hasta ese momento. Muy rigurosamente jurídico uno podría decir, no, es que entonces allí se violaron los principios que enseña el Marqués de Beccaria en relación a que no puede haber una pena sin una ley, o no tiene que haber una ley preexistente al acto que se imputa. No importa. Se crearon dos delitos. Lenkin se ingenió y compuso esas dos palabras del griego y del latín, genocidio, y por otra parte Ernst Lauterpacht, el de crimen contra la humanidad. Estos dos hombres de origen judío, polaco-judíos, y ningún reconocimiento, qué curioso, ningún reconocimiento ha habido hasta ahora en estos aniversarios, en estas rememoraciones, de que Lenkin y Lauterpacht son los autores de esos dos aportes extraordinarios al derecho internacional o a una justicia penal internacional, que es el antecedente más nítido en los tribunales de Nuremberg. Es particularmente interesante observar una cosa, Elena y Javier, entiendo. Hace de moderador, perdón, Javier. Sí. Es particularmente interesante ver cómo sobre las ruinas de la misma guerra se construye un instrumento jurídico para juzgar a unos criminales. Yo, apelando a una opinión muy generalizada de García Márquez, que nos enseña de que aquí no ha pasado, no pasa, ni pasará nada. Creo que aquí nos llevaremos otros 35 años y el juzgamiento a los primeros responsables de uno y otro lado, porque aquí hay responsabilidades de los dos lados. Aquí no podemos utilizar ese eufemismo insulso de que no, es de los dos lados. Yo soy de quienes cree, con algunos amigos cercanos, de que no hay cosa más criminal y que insulta la democracia y la justicia del mundo que unos tanques de guerra disparando justamente contra el Palacio de Justicia de un país. Eso me parece de lo más atroz y criminal. Pero insisto en este punto, o sea, esa enseñanza de la Segunda Guerra y de los aliados con académicos tan importantes como Rafael Lenkin, autor de la palabra genocidio, toda la pelea que hizo con Robert Jackson, fiscal de Estados Unidos, para que eso se incorporara y estos criminales se juzgaran por ese delito. Lo mismo que Lauterpacht asesorando al fiscal de Gran Bretaña. Lauterpacht termina como profesor en Cambridge y logran justamente sobrevivir porque salen de Leno, la ciudad donde vivían. Y
la posibilidad que nosotros podríamos aspirar a tener de que aquí tuviéramos un tribunal que juzgara a criminales de uno y otro lado, porque los hubo y los hubo de uno y otro lado, eso no nos podemos tapar los ojos, sería muy importante, pero eso es un sueño iluso que jamás en una nación o en un país como este vamos a tener. Yo, insistiendo en la cita de Gabo, Elena, creo que el aporte tuyo queda como un extraordinario testimonio y como un vómito del alma, si se quiere, pero hasta ahí, porque infortunadamente este es un país que, como decía ese ilustre, querido y amado amigo mío que fue Enrique Oramas, decía, una persona que conocí el año pasado, decía Enrique, Mario, lo que pasa es que este país tiene Alzheimer social. Esa expresión es de Enrique Oramas, líder ambiental, sociólogo que fue asesinado en los Farallones de Cali. Es el líder 100 asesinado en este país, en este año. Y Enrique me planteaba eso. E infortunadamente creo que no vamos más allá de ese punto. El otro punto que quería señalar, Elena, es que estoy completamente de acuerdo contigo en relación con el tema que se refiere a la Cruz Roja. Henri Dunant, comerciante que llega a Solferino, en Italia, y ve los estragos de esa guerra, crea la Cruz Roja. Pero esa Cruz Roja ha tenido unos desarrollos tan particularmente singulares que hoy en día eso está en manos de personas que uno tiene la clara conciencia de que es por otras circunstancias distintas a las razones exclusivamente humanitarias. Hagan un ejercicio, yo no lo voy a decir, pero hagan ustedes un ejercicio de ver, por ejemplo, en este país, quiénes son las presidentes o los presidentes locales en los distintos departamentos, etcétera, de la Cruz Roja. Y nos vamos a llevar a una extraordinaria sorpresa, de que hay gente que está allí más por figurar, más por un show social más, o más por una foto en el periódico, el Heraldo, el Tiempo, el Espectador, el País, en Cali, no sé, que realmente por esas razones con las cuales Henri Dunant hizo ese aporte extraordinario a la humanidad que fue haber creado la Cruz Roja. En resumen, insisto, Gabo lo enseñó y creo que esa enseñanza de Gabo es absolutamente invariable. Aquí no ha pasado, ni pasa, ni pasará nada, lamentablemente. Y el ejercicio del aniversario de ayer, de los 75 años del Tribunal de Nuremberg, desgraciadamente no vamos a poder tener un tribunal donde se juzgue criminales. Porque aquí en este país ha habido criminales de muy extraordinaria capacidad de destrucción y de daño, y han hecho muchísimo daño al país. Y lo más doloroso de todo es que terminan proponiendo que sus hijos continúen dirigiendo el Estado, por lo menos es la pretensión última que aparece. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias, Elena, y mil felicitaciones. Vale, muchas gracias. Mencionar una pequeña acotación, y es Elena hace referencia a Nuremberg en el libro, y dice una frase que es también muy fuerte, que dice cómo los nazis que habían creado ese régimen de terror, del oprobio, la daga del asesino estaba escondida en la bata del jurista. Es una traducción libre del alemán que hace Elena. No sé si Elena, teniendo en cuenta la hora en Alemania, el frío, entiendo que están allá en invierno, si Elena esté cansada, si quiere acompañarnos otro ratico, o si acepte una o dos intervenciones más de algunas personas. Creo que Mauricio levanta la mano, pero... No, sí. Quiero solo decir algo con relación a lo que oímos antes, y es que seguramente podría asegurar que durante el régimen nazi, cualquier persona que uno le hubiera preguntado nunca habría pensado tampoco que iba a llegar el tribunal de Nuremberg en ningún momento a condenar a sus máximos líderes.
O sea, que la esperanza siempre está y de dar por hecho que las cosas no pueden cambiar y no van a cambiar, creo que es lo peor que podemos hacer. Yo sí creo que Colombia tiene muchos problemas, sin duda, pero también creo que hay un despertar en la juventud que antes yo no percibía, no sé si es cosa mía, pero siento que siempre hay una esperanza y una puerta abierta y no hay que desistir de entrada. Eso sí ya es echarse a la derrota. Yo también creo, y hay ejemplos muy recientes. Fujimori en Perú, Montesinos en Perú, pues, la dictadura Fujimori-Montesinos, Jorge Rafael Videla en Argentina, el mismo Pinochet, aunque tuvo mansión por cárcel, pero también yo creo que sí hay esperanzas y de todas maneras es la historia la que recogiendo estas memorias reconocerá las verdades. Sí, no es fácil, pero no lo veo tampoco imposible y que los aliados estuvieran ahí tan interesados, también hay que mirar qué intereses tenía Estados Unidos en que Alemania estuviera fuerte, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Sí. Elena, Elena, bueno. creo que Mauricio quiere hacerte seguramente una de las últimas preguntas por cuanto reconocemos la hora, tu generosidad, tu familia. Entonces, Mauricio, tienes la palabra. Yo quiero hacer una propuesta a las compañeras y compañeros presentes. La propuesta es la siguiente: yo quiero compartir y que la compartamos todos a Elena la canción La certeza del amor, que es una letra muy bonita y no sé, espero opiniones, coordinador académico, ¿qué opina? No, pues es que usted es el rector de la escuela, hermano, usted es el que manda. Pero cuéntele primero la historia de la canción, Mauricio, que es una canción del M, cuéntele. Consuelo, le doy el espacio para que usted cuente la historia. No, hermano, usted la propuso, haga. Ay, Consuelo, no me ponga en esas situaciones. Elena, quiero que escuche esta canción que es muy bonita. Después vemos cómo le escribo la vaina. Bueno. Yo soy poco de palabras. Escuche la letra. La letra, eso, gracias, Álvaro. Súbele al volumen, Mauricio, súbele al volumen. Volumen, Mauricio. Espérate, la apago un momentico, espérate un momentico que hubo un error ahí. Bueno, yo Elena, aclaro. Elena, esta canción ha sido una composición múltiple porque viene desde una entrevista que Alfredo Molano le hace a Bateman en unas circunstancias, en un momento y en un lugar muy cerca a la brigada militar de las caballerizas. Todo esto mágicamente fue creando unas situaciones que luego se toma parte de la entrevista, se convierte en un texto que luego unos músicos de amores y de vida en un contexto internacional hacen un homenaje, brindan un homenaje y ofrecen lo mejor de su sentimiento en la voz, en la música, en un disco. Y en ese disco está esta canción con esa composición, con esos arreglos, con esa construcción colectiva de amores y de afectos que, como decimos en confianza, todos estos bandidos y bandidas del M la han querido convertir en el himno sentimental. Pero es una canción que nos une en los afectos porque justamente trata de la profundidad de la vida, que es la revolución verdadera que en el M se profesaba. Entonces no sé si Mauricio ya la tiene por ahí listica. Ya la tengo lista. Esa es, Elena, la historia rapidita de esa canción.
¿La escuchan? Sí. Si una persona es absolutamente sentida, constantemente querida, y si en ella se dan cita cantidad de afectos fuertes, el afecto de la madre, las hermanas y la amante, el calor de los amigos. Esa cadena de afectos lo defiende de la muerte, lo defiende del peligro, lo vuelve casi inmortal, o por lo menos impide el que lo maten a uno de repente así nomás. En un momento azaroso, imprevisible, solo la fuerza que sobre uno han puesto, solo la fuerza que uno ha despertado, puede salvarlo, puede salvarlo. Porque el amor es certeza, la certeza de la vida, porque el amor es certeza, la certeza de la vida.